Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En ocasiones los teólogos tratan de expresar el significado de la resurrección de Jesús en una sola frase. En la resurrección de Jesús, Dios defendió a Jesús, su vida, su mensaje y su fidelidad. Pero, ¿qué significa eso? Jesús entró en nuestro mundo predicando la fe, el amor y el perdón, pero el mundo no aceptó eso. Al contrario, lo crucificó y por eso deshonró aparentemente su mensaje. Vemos en esto de la manera más clara en la cruz cuando Jesús es vilipendiado, despreciado y desafiado. Incluso llegan a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, baja de allí. Si tu mensaje es verdadero, deja que Dios confirme eso ahora mismo. Si tu fidelidad es algo más que simple obstinación e ignorancia humana, entonces, ¿por qué estás muriendo vergonzosamente? ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esos vilipendios, a esos gritos, a esos desprecios? Aparentemente nada. Ningún comentario, ninguna defensa, ninguna alegación, ningún contradesafío, tan solo silencio. Jesús muere en el silencio. Ni él, ni el Dios en quien él creía trataron de llenar ese dolorosísimo vacío por medio de consoladoras palabras, ni aclaraciones que desafiaran a la gente a tener una visión de conjunto más amplia o a mirar un lado más claro de las cosas. Nada de eso. Únicamente silencio. Jesús murió en el silencio de Dios y en la incomprensión del mundo. Y podemos permitirnos ser escandalizados por ese silencio, justo como podemos permitirnos ser escandalizados por el aparente triunfo del mal, del dolor y del sufrimiento que hay en nuestro mundo. Aparentemente el silencio de Dios ante el mal y la muerte puede escandalizarnos para siempre. En el holocausto judío, en los genocidios étnicos, en las brutales e insensatas guerras, en los terremotos y tsunamis que matan a miles de personas y devastan países enteros, en las muertes de incontables personas arrancadas de esta vida por el cáncer y la violencia. Qué injusta puede ser en ocasiones la vida, y en el casual modo en que esos que no tienen conciencia pueden violar áreas completas de la vida sin consecuencias aparentes. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a estas situaciones? La respuesta de Dios es nada más y nada menos que la resurrección. La resurrección de Jesús y la perenne resurrección de la bondad en la vida misma. Pero la resurrección no es necesariamente liberación. Dios no nos libera necesariamente de los efectos del mal, ni siquiera de la muerte. El mal hace lo que hace, los desastres naturales son lo que son, y esos que no tienen conciencia pueden violar aun cuando estén alimentándose del sagrado fuego de la vida. Por lo general, Dios no interviene. Sorprendentemente, la división del Mar Rojo no es un suceso semanal. Dios permite que sus seres queridos sufran y mueran exactamente como Jesús permitió que muriera su querido amigo Lázaro. Y Dios dejó morir a Jesús. Dios redime, nos levanta después en una defensa más profunda, más duradera. Además, la verdad de esa declaración puede ser comprobada incluso
empíricamente. A veces, a pesar de toda apariencia de lo contrario, finalmente el amor triunfa sobre el odio, la paz triunfa sobre el caos, el perdón triunfa sobre la amargura, la esperanza triunfa sobre el cinismo, la fidelidad triunfa sobre la desesperación, la virtud triunfa sobre el pecado, la conciencia triunfa sobre la dureza de corazón, la violencia triunfa sobre la muerte y el bien triunfa sobre el mal. Gandhi escribió una vez: cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, el camino de la verdad y el amor siempre ha ganado. Ha habido asesinos y tiranos, y durante cierto tiempo parecen invencibles, pero al fin desfallecen. Piénsenlo bien, siempre. La resurrección, de la manera más poderosa, insiste en este punto. Al fin, Dios tiene la última palabra. La resurrección de Jesús es la última palabra. Desde las cenizas de la vergüenza, de la aparente derrota, fracaso y muerte, irrumpe perennemente una vida nueva, más profunda y eterna. Nuestra fe empieza en el punto mismo donde parece que debería acabar, en el aparente silencio de Dios frente al mal. ¿Y qué nos pide esto? Primero, simplemente que pongamos nuestra confianza en la verdad de la resurrección. La resurrección nos pide que creamos lo que Gandhi afirmó, a saber, que al fin el mal no tendrá la última palabra, sino caerá estrepitosamente. El bien, en definitiva, triunfará. Más en concreto, nos pide que hagamos rodar los dados sobre la confianza y la verdad. Esto es, confiando en que lo enseñado por Jesús es verdad. La virtud no es ingenua, aun cuando sea avergonzada. El pecado y el cinismo son ingenuos, aun cuando parezca que triunfan. Los que se arrodillan ante Dios y los demás encontrarán sentido y gozo en conciencia, aun cuando sean privados de algunos de los placeres del mundo. Los que beben y manipulan la sagrada energía sin conciencia no encontrarán sentido en la vida, aun cuando gusten el placer. Los que viven honradamente, sin importar el coste, encontrarán la libertad. Los que mienten y racionalizan se encontrarán prisioneros de su propio odio. Los que viven en confianza hallarán el amor. El silencio de Dios puede ser confiado aun cuando muramos en él. Necesitamos permanecer fieles en el amor, el perdón y la conciencia, a pesar de que todo lo que sugiere sea ingenuo. Nos llevarán a lo más profundo de la vida. En definitiva, Dios defiende la virtud, Dios defiende el amor, Dios defiende la conciencia, Dios defiende el perdón, Dios defiende la fidelidad. Por fin, Dios defendió a Jesús y nos defenderá a nosotros también si permanecemos fieles. Mi dulce y buen Jesús, te doy gracias por este día que termina. Te doy gracias por tus enseñanzas y tu amor incondicional. En medio de mis pruebas y tentaciones que da la vida, sé que siempre estás a mi lado, guiándome con tu luz y fortaleciendo mi fe. Te pido, Señor, que me des la fuerza y la sabiduría para permanecer fiel a tus enseñanzas, incluso cuando el mundo parezca desafiarme y tentarme con sus distracciones. Ayúdame, Señor, a confiar en tu resurrección como la prueba definitiva de que el bien triunfará sobre el mal y el amor sobre el odio.
que pueda seguir tus huellas de virtud, de amor y perdón, incluso cuando parezca difícil o ingenuo. Que tu silencio en medio del dolor y la confusión me recuerde que al final tu justicia prevalecerá. Amén. Que tengas un buen descanso. Dios te bendiga.